Muy buenos días para todos y muchas gracias por acompañarnos. Feliz día para todos los colegas pediatras. Vamos a dar comienzo a esta jornada de Pediatra Joven, 11ª jornada del Pediatra Joven enmarcada en el Congreso de Pediatría. Y vamos a empezar con la primera ponencia que nos va a hablar la doctora Natalia Trenchi, que es médico psiquiatra de niños y adolescentes, psicoterapeuta cognitivo-conductual, recientemente jubilada, quien ha ejercido funciones docentes y de investigación y de asistencia en universidades públicas y privadas y ha sido profesora invitada en universidades del exterior. Además de su tarea académica y clínica, se ha dedicado desde hace casi ya 40 años a la promoción de salud mental infantil y familiar en la comunidad. Es columnista de varios medios de prensa, conferencista en colegios e instituciones, autora de materiales de difusión de UNICEF y ha publicado varios libros para padres, educadores y niños, muchos de los cuales tengo el gusto de haber leído. En 2014 recibió el premio Sonia Benford, otorgado por Edimburgo por la Asociación Mundial de Salud Mental de la Primera Infancia, por su aporte a la salud mental infantil. El título de la charla es Cuidando el potencial del futuro, crianza en los primeros 1000 días, una mirada posible. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, pediatras. Siempre tan cercanos, tan amables, tan hospitalarios. Feliz día. Vamos a empezar entonces con esta ponencia, muy pretenciosa, como verán, por el título. En realidad, cuando un niño nace, se abren diferentes caminos que de alguna manera ya vienen perfilados desde antes de que nazca. Y hay una discusión eterna, hubo una discusión eterna, desde la ciencia, desde la religión, desde la sociología, que se planteaban qué era lo que realmente marcaba el camino que iba a agarrar cualquier ser humano, si era por su naturaleza, porque había nacido así, o por la experiencia de vida, por lo que el entorno le ofrecía. La ciencia ha avanzado, mucha investigación ha corrido, y hoy sabemos que los efectos de la naturaleza de cada uno dependen de la cualidad de la experiencia durante el desarrollo del sujeto, y que el resultado de la experiencia depende a su vez de la naturaleza del sujeto expuesto. Es decir, que hay una combinación permanente, interactiva y dinámica entre la naturaleza y la experiencia, en la cual el entorno juega un papel tan sustancial para algunos desarrollos que a veces oscurece la fuerza de lo que podría marcar la naturaleza. Entonces, hoy no estamos adheridos a ningún determinismo, ni genético, ni experiencial, sino que atendemos a la interacción entre todos estos aspectos, que es lo que nos indica qué es lo que cualquier ser humano necesita, cómo y cuándo se puede intervenir. Por eso es que la respuesta es naturaleza y experiencia. Pero además hay un concepto que personalmente me gusta mucho, que es el de el nicho ontogenético. Los niños heredan de sus padres mucho más que los genes. Heredan todo como una burbuja cultural con determinados sonidos, determinados olores, determinada manera de comunicarse, con tonos de voz, con la música que se escucha, con los amigos que se frecuentan. Todo eso es lo que se ha dado a llamar el nicho ontogenético, que es como un legado más allá de lo genético, que es lo que les transmitimos a las jóvenes generaciones. La naturaleza, la experiencia y el nicho ontogenético, entonces, moldean juntos el desarrollo de todos nosotros.
La naturaleza nos ha hecho muy dependientes y de muy lenta autonomización. En la raza humana, la autonomización lleva muchos años, requiere muchos cuidados muy cercanos, muy globales y muy integrales para la supervivencia. Y en esta situación de dependencia absoluta en la que nacemos, se va generando un vínculo con el adulto cuidador, que es un vínculo naturalmente asimétrico. Es en el que uno es absolutamente dependiente y débil, entre comillas, y el otro tiene todo el poder de cuidar, defender, proteger, cuidar la vida. Sin embargo, esta jerarquía, esta asimetría, no es y no debiera ser una jerarquía de poder, sino una jerarquía de amor natural que se ve en todos los mamíferos, que se da esto de que a los padres se nos despierta una vocación cuidante. Alguien la ha llamado una sana locura, sana obsesión por el bebé, por cuidarlo, por atenderlo. Esta situación es algo que el cerebro de los cachorros busca instintivamente. Busca a alguien que lo pueda guiar, que lo pueda cuidar, que lo pueda proteger, y recién después que se siente cuidado, protegido y seguro, es que puede empezar el largo también camino de hacia la independencia, que es bien largo. Es cuando pueden confiar en que alguien los está protegiendo y que está satisfaciendo sus necesidades, es que se le despierta entonces al cachorro el deseo natural de empezar a ganar autonomía saludable. Esto ha sido resultado, el estudio de qué pasa en el cerebro de los cachorros, ha ocupado mucho a la ciencia, afortunadamente, y la sigue ocupando. Ha sido más tardío el estudiar qué pasa en los circuitos cerebrales de los padres. Aclaro que cuando digo padres, digo madres, digo padres, digo aquel que cumpla el rol cuidante. Lo que pasa en el cerebro de los padres es algo que se ha estudiado más tardíamente y que demuestra cómo en los humanos la crianza se apoya en un núcleo fundacional que tenemos todos los mamíferos, pero en nuestra especie se le han agregado otras características, como por ejemplo la teoría de la mente, la capacidad de entender que el otro también tiene mente, sentimientos, emociones, pensamientos, la capacidad de regular nuestras emociones y la capacidad de aprender de la experiencia y de ir elaborando hasta un corpus teórico sobre lo que es la crianza. Y acá viene la pregunta, ¿y qué necesitan los niños para florecer? Lo que los niños necesitan para florecer es vínculo. Un vínculo que una mente a mente con otros seres humanos. Es ese contacto con los cuidadores que implica una estimulación multisensorial que genera una cascada de reacciones a nivel biológico, cognitivo y emocional en el bebé o en el niño. Entre otros, en el eje hipotalámico hipófiso-adrenal, regulando todo el sistema endocrino y, por ejemplo, entre otras cosas, modulando mejor la respuesta frente al estrés. Es en ese vínculo
que se configura la mente del niño. Es en la conexión mente a mente que el niño va tomando las claves, los programas de los adultos para poder funcionar en el mundo como un ser humano. A partir de este vínculo es que se construye algo que es crucial para la vida de todos nosotros, que es el sistema de creencias, lo que pensamos de nosotros, de los demás, de cómo funciona el mundo. Se llaman esquemas mentales, esos conjuntos de ideas que vamos conformando y que nos permiten ir interpretando el mundo y que surgen de la experiencia, surgen de responderse preguntas, por cierto, no formuladas en forma de pregunta verbal, de quién soy, cuánto valgo, cómo nos tratamos las personas. Y en función de esas respuestas es que se van conformando estos conceptos, que son más que conceptos aislados, son mentalidades, porque son maneras de pensar que van permaneciendo relativamente estables a lo largo de la vida. Se siguen modificando, pero va quedando como un núcleo central que es lo que estructura cada concepto. Y son creencias sobre la vida, sobre el mundo, sobre uno mismo. Son como los lentes que tenemos para interpretar la realidad. Estos constructos, estos esquemas mentales no son conscientes. Funcionan rápidamente, automáticamente, uno no los convoca. Ellos están ahí y nos hacen interpretar la realidad. Resulta un caso muy claro, por ejemplo, qué pasa en las personas agresivas y cómo han logrado construir esquemas mentales que les hace interpretar como hostil o como amenazante una cantidad de estímulos que objetivamente no lo son, pero ellos lo ven a través de estas creencias. Son los esquemas mentales inicialmente el producto de la experiencia, son consecuencia de la experiencia, pero gradualmente empiezan a volverse la causa de la experiencia. Alguien puede tener constructos mentales que lo hace responder agresivamente y esa respuesta agresiva probablemente le termine confirmando muchos de sus constructos porque lo que va a recibir van a ser respuestas acordes. Entonces, volvemos al vínculo. ¿Y qué otra cosa nos ofrece esto del vínculo? Es a través de él que se activa y fortalece o no la capacidad empática. Y quiero detenerme un segundo en recordar que la capacidad empática tiene muchas capas, muchas dimensiones. Una es el sentir con el otro, ¿verdad? La capacidad de ver a alguien llorando y poder resonar emocionalmente. Eso es la resonancia emocional. Otra de las dimensiones es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es la toma de perspectiva. Otra cosa es entender al otro, que es la empatía cognitiva. Y otra dimensión importantísima para la capacidad empática es el querer aliviar, la dimensión de compasión. Y me detengo un poquito en esto porque últimamente se habla mucho de empatía y cuando se habla mucho es muy bueno en algunos aspectos, pero también a veces se empobrecen los conceptos y quedan como transformados en un cliché
y la empatía es demasiado importante como para que se transforme en un cliché. Y cómo el niño sea tratado desde las primeras etapas es lo que le va a dar la experiencia que va a ir fortaleciendo su innata capacidad de tener empatía. Nacemos con el tesoro de la capacidad empática y es la experiencia después la que la fortalece o la destruye. La empatía es muy importante porque sin empatía no hay vínculos humanos. Habrá encuentros de ascensor, pero esos no son vínculos humanos. Pero además, la empatía se vuelve de una dimensión impresionante en nuestra sociedad y en nuestra cultura, porque es el dique de contención natural frente a la violencia. Y es el motivador potencial para ayudar a quien sufre. Y vaya si no sufrimos de una pandemia en este sentido. Este vínculo tan importante no es un vínculo cualquiera, no es que aparezca alguien, ahí aparezca otro. Para que funcione tiene que ser un vínculo estable, un vínculo seguro, un vínculo de verdad, que no se puede inventar. Tiene que ser un vínculo que ofrezca protección, seguridad. Esa es la función que tenemos los adultos, cuidar, proteger y corregular. Un bebé, un chiquito, no tiene desarrollada la capacidad de autorregulación de sus emociones ni de sus impulsos. Por eso es que el adulto tiene que cumplir esa función de regular por él cuando lo invade la rabia, cuando lo invade la excitación, cuando lo invade la tristeza, estar ahí para corregular. Y que sepa, además, ofrecer experiencias apropiadas para cada nivel de desarrollo. Y esto tiene que ver con la sensibilidad, con la adaptabilidad y también con el saber y poder enganchar bien con cada etapa. Entonces, frente a la pregunta de qué necesitan los niños para florecer, necesitan personas, necesitan madre, padre, familia, comunidad comprometida, que además apliquen estilos de crianza saludables. El estilo de crianza es lo que nos debería volver a todos buenos jardineros o buenos agricultores y saber que en la tierra crecen cosas diferentes y que hoy sabemos, por suerte, que la biodiversidad es nuestra riqueza y la neurodiversidad es nuestra riqueza como seres humanos. Entonces, poder ver, aceptar y disfrutar esa diversidad y saber cómo cuidarla, cómo protegerla. Y el estilo de crianza sigue siendo la variable fundamental sobre la que podemos actuar para lograr que cada niño florezca en su mejor versión. Y siempre utilizo esta imagen porque me parece que transmite perfecto lo que debería ser el rol del adulto cuidante. Un adulto florecido, maduro, que ha dado frutos, que tiene experiencia, que toca la cabecita de un niñito que está recién brotando. Ese es el rol que tenemos que cumplir los adultos, que implica compromiso, implica sensibilidad, implica disponibilidad emocional, el estar ahí, ¿verdad? Que no implica tener que estar físicamente las 24 horas, sino la disponibilidad emocional y que implica además tener buenas estrategias de crianza. Que para poder ser implementadas las buenas estrategias, se requiere que los cuidadores, los adultos,
tengan habilidades y capacidades que algunos han ido incorporando naturalmente y que otros necesitan aprender y entrenar para hacerlas propias. El estilo de crianza puede ser el filtro de protección frente a riesgos más incontrolables. No es para criar niños que les vaya mejor en la escuela o que se porten mejor cuando viene de visita la tía vieja, es para que sean más fuertes mentalmente, para que puedan atravesar el mar de la realidad y salir indemnes o aún fortalecidos. Y acá les digo, atención pediatras, porque ustedes están en la primer línea de batalla para trabajar en este sentido. Y ustedes van a tener que intervenir sobre los tóxicos que existen en nuestro estilo uruguayo actual de crianza. Por ejemplo, el tremebundo problema que tenemos con la violencia. A todo nivel, atravesando todas las clases socioeconómicas y culturales, que embeben nuestra cultura nacional. No somos un pueblo tranquilo y manso, como a veces nos gusta creer. Y expresamos la violencia de muy diferentes maneras hacia nosotros mismos, con cifras atroces de autoeliminación desde edades muy tempranas y con violencia hacia otros. Y la violencia es un fenómeno multidimensional a la que no quiero simplificar, pero en buena medida tenga que ver con esto de que en nuestro país más de la mitad de nuestros niños, y esto es una cifra que ha podido ser medida, pero que seguramente es un subreporte de la realidad, pero más de la mitad de los niños reciben disciplina violenta en sus hogares. Pero lo que me parece que además le agrega algo importante es que los padres uruguayos, buena parte de los padres uruguayos, no se sienten violentos por utilizar la violencia como método disciplinario, porque la tienen naturalizada. Entonces dicen, no, en casa no pegamos. Algún tirón de pelo, un tirón de oreja. Eso es pegar. Amenazan, asustan, muchísimas maneras de ejercer la violencia de manera naturalizada. Y eso ahí ustedes tienen que remangarse y meter la mano y actuar en eso. Otro tóxico es el mal uso que se hace de la tecnología en la crianza. Tenemos tanto para agradecerle a la tecnología, tanto. Qué lástima que la estemos usando mal y que se esté usando la tecnología como hipnotizador de niños en momentos difíciles, estafándoles la posibilidad de desarrollar estrategias internas para enfrentar la espera, la molestia, la frustración. Es muy debilitante que se utilice la tecnología para que el niño se deje palpar el abdomen, para que coma, para que no moleste en la sala de espera. Es absolutamente debilitante y hay que actuar sobre eso. Y hay que también tomar conciencia que los padres están muy distraídos por la tecnología. El estar muy distraídos por la tecnología impacta en el vínculo, en eso que decíamos hoy de estar ahí. Tenemos que pedirle a los adultos que se eduquen para el uso en la tecnología, sobre todo si están criando niños y niños chicos. Y después recordarles a ustedes que hay diferentes situaciones que pueden generar un bloqueo de cuidados. Por ejemplo, el estrés, o la depresión posparto,
o cualquier cuadro depresivo, y sabemos lo frecuente que es la depresión, fundamentalmente en madres jóvenes, los trastornos de ansiedad, características de personalidad o de manera de ser. Todo eso puede generar bloqueos de cuidado que pueden ser variados, pero quiero destacar el estrés, porque el estrés es inherente a la crianza. Criar genera estrés. Entonces tenemos que considerar que el estrés nos pone en un modo cerebral límbico en el que perdemos la autorregulación y perdemos la capacidad de controlar impulsos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, prestar atención, ustedes también al nivel de estrés y educar a las familias, porque cuando los padres entran en ese estado, dejan a los niños a merced de las emociones y acciones mal reguladas. Y eso no los vuelve malas personas, no los vuelven malos padres, no se arregla metiéndolos presos, sino que es necesario que trabajemos sobre el manejo del estrés. Este bloqueo puede ser crónico, puede ser agudo, puede estar relacionado con alguna etapa del crecimiento, pero creo que es bien importante que ustedes sepan que todos los bloqueos pueden potencialmente mejorarse y los padres pueden mejorar su habilidad para mantenerse parental, regulando sus estados internos y promoviendo el vínculo con sus hijos si reciben la ayuda que necesitan. Y ahí están ustedes, para darla o para derivar que reciban otro tipo de ayuda. Acuérdense que es necesario intervenir sobre estos tóxicos. No se queden en la fiebre y en el crecimiento físico. Esto es fundamental para la sociedad. Y hacerlo desde los primeros 1000 días es crucial. No es que después no se pueda actuar, porque por suerte tenemos la plasticidad cerebral, pero hacerlo en esos 1000 días primeros nos ahorra muchos problemas. Y siempre adhiero a esta frase de que no existe un esfuerzo más radical en su potencial para salvar el mundo que transformar la manera en que criamos a nuestros niños. Los uruguayos tenemos que mejorar esa manera y en esto ustedes pediatras cumplen un rol recontra importante. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Natalia, siempre clara con tus ponencias. Hay algunas preguntas que nos hace el auditorio, como ¿cuál es el rol del contacto piel a piel y posteriormente del colecho en el establecimiento de ese vínculo tan importante? Buenísima pregunta. El contacto piel a piel en las primeras etapas es un estímulo estructurador, fortalecedor, humanizador y animalizador, ¿verdad? Y es lo que nos permite reconocernos con la cría y que la cría nos reconozca a nosotros. Me parece que es un gran avance el que se permita y se promueva el contacto piel a piel. Ahora, la agenda de crianza es una agenda dinámica y que va cambiando dependiendo de las cambiantes necesidades de los chiquilines. Cuando son recién nacidos, necesitan ese contacto piel a piel porque es nuestra única manera de transmitir todo lo que es necesario transmitir en esas etapas. En la medida que los niños van creciendo, tienen que ir desarrollando otras habilidades, otras capacidades,
apuntando a lo lejos hacia la autonomía, hacia la individuación. La salud mental requiere la individuación, que no se produce de un día para el otro, que no es automática y que se va logrando de a poquito en función de las experiencias. Por eso, así como es importante el contacto piel a piel en las primeras etapas, es igualmente importante que luego el niño se sepa separado físicamente de su madre, de su padre, de los adultos cuidantes, y que acepte que pueden estar muy unidos por lazos invisibles que son tan fuertes que no necesitan el contacto piel a piel. Como estarán sospechando, yo no soy amiga del colecho. Reconozco al colecho como cumplir una función social en algunos entornos y ese no estoy hablando de ese. Estoy hablando del colecho voluntario o a veces hasta por comodidad de los niños pensando que con eso los volvemos más fuertes. En mi mentalidad, me parece que los volvemos más fuertes si les enseñamos a ser ellos mismos, si los enseñamos a ser independientes y autónomos y tolerar la frustración de no estar bajo el ala tibiecita hasta que tienen 7, 8, 9, 10 años. No sé si contesté la pregunta. Y me quedo reflexionando también un poco la responsabilidad que tenemos los adultos que acompañamos en la crianza de los niños, y cada vez más es más frecuente en los padres traer a la consulta el tema de la falta de tiempo que tienen por la demanda laboral. Muchas veces en los hogares son los dos padres que trabajan largas jornadas y muchas veces reclaman el cómo resolver esa falta de disponibilidad, y se habla un poco del tiempo de calidad. No sé si nos... La falta de tiempo es un grave problema. Falta de tiempo de los padres y falta de tiempo de los niños, que también tienen largas jornadas. El asunto es que cuando ese tiempo existió, los padres se quejaban de que era demasiado el tiempo que pasaban con sus hijos. Entonces yo creo que el poco tiempo es un problema. Hay veces que depende de que el adulto, que la familia se detenga a pensar cuáles son sus prioridades. Porque hay gente que no tiene tiempo porque si no labura 23 horas no comen arroz. Pero hay otros que trabajan 23 horas para pagar lujos que, bueno, capaz que si piensan un poco podrán pensar que no son tan necesarios. Entonces es medio relativo a veces lo de la falta de tiempo. Ahora, creo que el tiempo sí tiene que ser de calidad, y cuando digo de calidad quiere decir estar ahí, ¿no? Eso, estar disponible emocionalmente, no que la madre o el padre esté en la compu, el nene venga a decirle algo y le diga, háblame nomás que yo igual te escucho. No, eso no es estar. El tiempo, aunque sea poco, tiene que ser aprovechado. Y tiene que ser aprovechado para vida en familia, para hacer cosas juntos, para ayudarse, para educar, para hacer historias, para transmitir la cultura familiar. Hace poco leía un trabajo que las personas, eran los adolescentes en ese momento, más fuertes mentalmente, eran los que sabían más de la historia de su familia. Cuándo habían venido sus bisabuelos, sus abuelos, de qué trabajaban, a qué escuela habían ido,
cosas, ¿verdad? Y eso no lo pueden leer en un libro ni bajárselo en una app. Eso requiere tiempo y disponibilidad para contar y vínculo para que eso circule. Entonces, que el tiempo sea de calidad, pero 5 minutos de tiempo de calidad no sirven para nada. Es necesaria determinada cantidad de buena calidad. Bien. Otra de las cuestiones que me surge cuando hablabas del tema de tecnologías en los niños, si tú crees que en estos primeros 1000 días existe algún lugar para las tecnologías en los niños, que muchas veces los padres lo hacen, como decías tú, durante un examen físico, cuando los van a vacunar, en diferentes momentos de la consulta pediátrica. No tanto en la consulta pediátrica en sí, sino en la vida diaria, si existe un lugar para la tecnología en los primeros 1000 días, porque de hecho en las recomendaciones de la Sociedad Uruguaya de Pediatría y de las guías internacionales sugieren que los niños no deberían estar expuestos a pantallas los primeros 2 años. Exacto, y yo adhiero a eso, hasta lo extendería, porque soy una convencida de que los primeros años, lo que el niño tiene que conocer, lo que necesita para conocer, es la vida, el vínculo con otros, cómo es el mundo que lo rodea, entender. La realidad es tan rica, ¿verdad? Que no necesita otro tipo de cosas, y eso es lo que necesita en los primeros años. Vieron que con este tema de la pandemia se aflojó un poco y decía, salvo que sea utilizado para contacto con familiares que están lejos. Por supuesto, en esto también hay que poner sentido común y en ese caso es más importante que mantengan un vínculo que no estén expuestos a la pantalla. Pero no existen buenos programas para niños y no existen porque no deberían existir. La buena app para niños es el barro, la tierra, la arena, subirse a un árbol, ayudar a hacer puré. Esas son las buenas apps que los niños necesitan en estos primeros años. Otra, Bruno, me quedó colgada cuando hablábamos del tiempo. Hay otra situación que se presenta mucho, que es el de los padres que no conviven, ¿no? Que se han separado, lo que sea, y que muchas veces el padre que no convive también usa esa frase, que dice, lo veo tan poco que, chao, que le voy a poner límites ese ratito. Y eso también es algo que uno tiene que tener claro, que si es poco tiempo, primero trate de corregir el poco tiempo, porque no está bueno que sea poco tiempo, pero igual, si es poco, aprovéchenlo cumpliendo el rol de padres. No se vistan de tío macanudo, ¿no? Tienen que aprovechar para ser padres. Bueno, sin más preguntas en el auditorio, queremos agradecerte, Natalia, por tu ponencia y la claridad con la que siempre transmitís los conceptos para nosotros como pediatras, y felicitarte por tu presentación. Muchas gracias. Gracias a ustedes y feliz día. Feliz congreso.